continuación tenemos la presentación de investigación, ciclo de vida de las pinturas con plomo en Honduras. Esto será presentado por la ingeniera Marcia Cecilia Suazo, consultora nacional. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias, licenciada. Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes acá en esta jornada tan importante que, como bien lo dijo la doctora Ramírez, responde a la Semana Mundial para la Eliminación de Plomo en Pinturas. Así que yo les estaré hablando un poco acerca de los resultados de la investigación que se hizo sobre la producción e importación de pinturas y revestimiento en Honduras y el potencial contenido de plomo. Así que voy a apagar mi cámara solo para no perder conectividad. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Pues más que todo es darle a conocer a ustedes la situación actual de las pinturas en Honduras bajo un enfoque de ciclo de vida que más adelante lo vamos a explicar. Ahora bien, sí me gustaría, si lo permiten los organizadores del evento, me encantaría que los estudiantes y los demás participantes pudiesen interrumpir a medida que, bueno, en caso de existir consultas y comentarios, pudiesen interrumpir a medida que yo voy avanzando en la presentación. Ahora bien, ¿cuáles fueron los objetivos específicos de esta investigación? Pues primero que todo consistía en recolectar información básica, documental, sobre la producción e importación de pinturas en Honduras. También consistió en recolectar información de campo junto a los importadores, distribuidores y también las empresas nacionales dedicadas a la distribución de pinturas en Honduras. Abordar y analizar la información y datos obtenidos, y sobre todo también parte de esta investigación consistió en identificar esos actores claves en la producción, importación y distribución de pinturas y revestimientos en Honduras, y también sobre todo lo más importante era poder identificar cuáles son los tipos de pinturas que son comercializados en Honduras y el potencial contenido de plomo en esta, ¿verdad? Eso no voy a entrar mucho en detalle acá. Muy bien, ¿cuál fue la metodología para desarrollar esta investigación? Lo primero que se hizo fue identificar todos estos actores claves, o como bien les dije, los involucrados en la gestión de las pinturas a nivel nacional, ¿verdad? Entre ellos, pues, los primeros son la Administración Aduanera de Honduras, que son los que controlan la importación de estos productos a nivel nacional, la Secretaría de Salud, la Organización de Organismo Hondureño de Normalización, la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene un papel muy importante en esto. ¿Por qué? Porque son quienes regulan la venta de estos productos a través de su unidad de protección al consumidor. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ¿verdad? Y ahora la SERNA, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y el sector privado que integra a todas las empresas, distribuidores de estos productos a nivel nacional. Así que lo que se hizo fue conformar un grupo técnico que facilitara todo este proceso de investigación. Este grupo técnico pues se conformó desde la CNG. La metodología también consideró una serie de encuestas, entrevistas, visitas de campo, que no voy a entrar mucho en detalle, y algunos desafíos y limitantes que se vieron durante la investigación. Pues recordemos que aún estábamos en pandemia, pues ya, si bien es cierto que era el segundo año de pandemia, aún muchas instituciones, gobiernos, pues estaban trabajando únicamente con el 50% de su personal, y eso dificultó un poco el acceso a la información, ¿no? Entonces, hubieron ciertos retrasos. Lo otro que complica este tipo de investigaciones, y lo hablo de manera general porque siempre ha sido así, son las relaciones distantes entre los entes controladores del Estado y el sector privado. Entonces, siempre es bien difícil obtener información del sector privado porque ellos están con la duda de qué es lo que vamos a hacer con esa información, ¿no? Y bueno, eso también complica un poco la investigación. Lo complicó un poco la investigación. También hay nuevas medidas en la confidencialidad de los datos. Antes, y me río porque hace poco hablaba con alguien y dijo Day era antes la aduanera y antes cuando uno pedía informaciones también junto a esta información, daba de quién era el importador. Ahora esa información se maneja de manera confidencial, lo cual está muy bien,
Pero entonces eso también complica un poco el objetivo final de la investigación, ¿no? Que también es identificar quiénes son los mayores importadores de pinturas a nivel nacional. Y por último, otra limitante que hubo es que ustedes que si conocen el mercado de pinturas, o sea, saben que no hay tantas marcas a la venta, pero la mayoría de estas marcas no tienen una representación local, entonces por lo tanto los vendedores o las personas que se podían contactar a nivel nacional no se sentían con la potestad de brindar información y eso también pues complicó un poco la investigación. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados de esta investigación? Como les decía, pues se hizo bajo un enfoque de ciclo de vida. ¿Qué entendemos por ciclo de vida? Son todas esas etapas que sufre un producto desde la extracción de su materia prima para su producción, fabricación, uso y luego pues su eliminación una vez que ha finalizado su vida útil. Así que vamos a abordar los resultados de la investigación conforme el ciclo de vida de las pinturas en Honduras. Y la primera etapa, perdón, y bueno, solo para entrar en contexto y antecedentes, como bien lo mencionó la autora Ramírez, desde el año 2013, pues Honduras forma parte de la Alianza Mundial para eliminar el plomo en pinturas, y solo es para entrar un poco de antecedentes, esta fue la nota que se envió para pues mostrar el interés de formar parte de esta Alianza Mundial, de manera de antecedente. Ahora bien, entonces iniciemos con nuestra primera etapa del ciclo de vida de pinturas en Honduras. Nosotros no podemos, no somos ya, creo que todos los miembros de la CNG y los estudiantes acá presentes están conscientes de que Honduras no es un país que fabrica sustancias químicas, entonces la etapa del ciclo de vida pues inicia en la producción. Ahora bien, según fuentes oficiales, en este caso la fuente oficial para mí es el Directorio de Establecimientos Económicos que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, actualizado en 2020, pues para ese entonces ellos no tenían registrados comercios o que se dedican a la fabricación de pinturas, barnices, revestimientos similares, tintas para impresión y masías. No está registrado, ¿verdad? También otra fuente oficial que podemos utilizar para verificar esto es el Boletín Informativo del Banco Central de Honduras, Honduras en cifra, y tampoco pues se incluye o se menciona que a nivel nacional existen fabricantes de pinturas. Ahora bien, afortunadamente, a partir de las encuestas que se aplicaron, las entrevistas realizadas con el sector privado, con las empresas dedicadas a la venta de pinturas, pues ellos mencionaron dos empresas que se dedican a la fabricación de pinturas en Honduras. Son microempresas, son muy pequeñas, ¿verdad? Pero si ustedes, tal vez alguien las conoce, son muy antiguas. Una es Pintosa, que está ubicada en Comayagüela, es muy pequeña, es una casa. Y también Pintura Ventura, que es conocida, antes era conocida como Toro Color, y ahora también la marca comercial es Bicolor, y esa está ubicada en Salida al Sur. Las dos operan únicamente a nivel de municipio del Distrito Central. Entonces, sí tenemos producción de pinturas a nivel nacional, es una producción pequeña, pero la hay, y según me comentaron los propietarios, pues ellos únicamente fabrican pinturas de base acuosa, o sea, de agua. Muy bien, así que la siguiente fase es la importación y cómo estamos al respecto. Pues les comento que ustedes también saben que Honduras es un país importador. Nosotros no fabricamos, sino que nos dedicamos a importar. Y bueno, pues para el año 2019 Honduras destacó como uno de los principales países compradores de pintura y barnices en comparación con los demás países centroamericanos. Pero ¿qué pasa? En estos demás países operan fábricas de marcas muy reconocidas. Por ejemplo, en el caso de El Salvador tenemos la fábrica de Sherwin-Williams. En el caso de Costa Rica tenemos la fábrica de Grupo Sur y la fábrica de Pintuco, que es Protecto. Y en Guatemala está la fábrica de pinturas Corona, y también tenemos otras fábricas que son filiales de DuPont, ¿verdad? Que son pinturas sobre todo para uso automotriz. Entonces, ¿qué pasa? Tienen sus propias fábricas y la posibilidad de importación es baja, hay producción local, ¿no? Entonces, Honduras es un país que destaca por el volumen, alto volumen de importación de pinturas a nivel de Centroamérica. ¿Cómo estamos con respecto a la importación? En aquel momento la investigación pues se hizo en el 2021 y se consideró como año base el 2019, porque recordemos que 2020 pues fue un año atípico,
y aún estos años que vienen seguirán siendo típicos, ¿no? Porque no estamos volviendo a comprar. Pero bueno, si ustedes ven, este es un cuadro, y pueden ver ustedes las importaciones anuales en cantidades, toneladas. Y por ejemplo, acá estas son las pinturas a base de aceites en el medio no acuoso, y podemos ver la tendencia, ¿verdad? Una gráfica más adelante, pero vemos una tendencia marcada. Por ejemplo, en 2018 importaron 12.666 toneladas, que es bastante si se ponen a pensar. En 2019, 12.851 toneladas, y claro que para el 2020 esa cantidad pues se redujo a 10.110 toneladas. Ahora bien, ¿cómo estamos con respecto al comportamiento de importación de pinturas a base de agua? Como podrán ver, pues la cantidad es mucho mayor que las pinturas a base de aceite. Para el 2018 se importaron 7.550 toneladas, para el 2019, 16.681 toneladas, y para el 2020, pues sí, no bajó tanto el volumen de importación, pero estábamos en 14.983 toneladas. Bien, recuerden que esas sobre todo son pinturas para uso arquitectónico. Ahora pasa, yo, ok, voy a actualizar los datos, a ver cómo estamos con respecto al 2021. Entonces, eso ustedes lo pueden hacer fácilmente página de Sistema Estadístico ESEC, que tiene ese Sistema Integrado Económico Centroamérica de ESEC. Entonces, es una página esencial, y el Comité de Educación es muy activo, así que ellos se podrían tomar la atribución de hacer estas actualizaciones. Y como ustedes verán, yo no busqué todos los de pinturas cosas, pero las más importantes, y son las de pintura a base de acrílicos y vinílicos. Ese es de las pinturas de aceite. Y como pueden ver, el número aumenta y aumenta bastante. O sea, para el año 2021 se importaron 179 toneladas. Y eso, en comparación a años anteriores, ustedes podrán ver que es bastante. Es lo cual es muy interesante, ¿no? Y también, si ustedes ya para las pinturas a base acuosa, en este caso las de base de polímero, perdón, las de base de poliesteres, también vemos acá, estas son la base, en este caso vemos que son 8.861 toneladas, y también pues, hay un aumento en importación de ese tipo de pinturas a nivel nacional. ¿Cómo estábamos en ese tiempo utilizando los años de referencia 2018, 2019, 2020? Ustedes pueden ver que la tendencia de importación de base a cosa y de base a una cosa se mantiene, ¿no? O sea, estamos importando una cantidad de cosa, pero aún así la importación de pinturas de base a una cosa, o sea, de base a aceite, es importante, o sea, se mantiene todavía. Es una relación que se mantiene, una tendencia también. Ahora bien, Honduras mantiene relación comercial con 7 países, ¿verdad? Para la compra o importación de pinturas a nivel nacional. Dato curioso, de estos 37 países, únicamente 13, o en todo caso 13, no cuentan con una normativa popular en pinturas, que son los que aparecen marcados en rojo, si ustedes pueden ver la pantalla. Y si se fijan, muchos de estos, pues en el caso de Guatemala, Nicaragua, pues son nuestros principales comerciales. Costa Rica tiene una normativa, también sus principales comerciales en este tema, pero esa normativa es para regular el contenido de plomo a 700 partes por millón, o sea que tampoco es que es muy exigente, ¿no? 700 partes por millón, la primera normativa que se hizo hace como unos 10 o más años atrás, y justo ahora lo que se pide es que lleguemos a 90 partes, ¿no? Únicamente 3 de estos países han autorizado normativa de 90 partes por millón, son China, Suiza y Canadá. Dato interesante, ¿verdad? Ahora bien, eso no quiere decir que las pinturas cumplen con estos requisitos, porque si no hay ninguna regulación al respecto, ¿no? Puede que se estén fabricando pinturas con plomo para uso en el extranjero. Y ese es un aspecto que es muy difícil de regular.
Ahora bien, ¿por qué es tan importante que nosotros veamos la tendencia entre la importación de pinturas no acuosas y las pinturas acuosas? Las pinturas a base de aceite, las no acuosas, son las que tienen mayor tendencia a contener plomo, ¿ok? Por el tema de adherentes y todo lo demás. Entonces, son las que van a tener plomo. Y se esperaría que las de base pues no contenían plomo. Por eso es que es tan importante ver la tendencia. No sé si hay preguntas en el chat, veo que están escribiendo, pero no las puedo revisar. Si hay alguna consulta, pues la podemos abordar ahora. Bien, correcto. Sí. Ingeniero, hay una pregunta. Noelia pregunta, ¿cómo saber qué tipo de pinturas son elaboradas con plomo? Muy bien, eso lo podemos verificar con la etiqueta, es el primer paso, y lo otro lo podemos verificar en laboratorio. Más adelante vamos a ver cuáles fueron los resultados de la investigación. Se asume que ya no estamos fabricando pinturas con plomo a nivel mundial, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra? Hasta ahorita solo esa. Excelente, gracias. Bien, entonces nuestro principal socio comercial cuando nos referimos a importación de pinturas no acuosas a base de aceite es Guatemala. Si ustedes se fijan, si ustedes, o como les comento, que las dos fábricas más en Guatemala más importantes que hay son las de Pintura Corona, pero también está la fábrica de Axalta, Lanco, que esos son filiales de DuPont. Entonces, usualmente este tipo de pintura se utiliza para fines automotrices. Entonces, por eso es que son prácticamente, como aún existe cierta resistencia a utilizar pinturas de base acuosa para vehículos, para pintar vehículos. Entonces, aún seguimos importando grandes cantidades de pintura de aceite para fines automotrices. Seguido de Costa Rica, que también, pues, como nos comentaba, en este caso el Grupo Sur es Pintura Sur. Ellos también, su mercado más importante a nivel nacional son las pinturas automotrices. Entonces, por ahí va la tendencia, ¿no? Esas pinturas usualmente de base no acuosa, a base de aceite, son las utilizadas para fines automotrices. En lo que concierne a pinturas a base de agua, nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. Muchas de las marcas que tenemos a nivel nacional se importan de Estados Unidos, aun cuando tenemos fábricas muy importantes a nivel de Centroamérica, como es el caso de Costa Rica, que tiene Protecto, que prácticamente es la marca por tradición en Honduras. Y luego, pues, Guatemala, que yo honestamente no vi o no recuerdo y tampoco estoy consciente de que Corona sea una marca que se venda, que tenga alto nivel en el mercado. Pero honestamente lo que sí pude observar es que Guatemala utiliza Honduras como un centro de distribución y por eso la importación es muy elevada de Guatemala. Y luego El Salvador, pues ahí está nuestra fábrica, bueno, está la fábrica de Sherwin-Williams. Como les decía, pues el mercado de las pinturas a nivel de Centroamérica es muy, muy fuerte. Por ejemplo, se hablaba que en 2020 el principal exportador de pinturas y barnices en Centroamérica continuó siendo Costa Rica. Recuerden que hay dos fábricas importantes ahí, Protecto y Grupo Sur, con 48 millones, seguido de Guatemala con 38 millones, El Salvador con 32 millones, Nicaragua con 3 millones, Panamá con 900,000 y Honduras con 700,000. Ahora bien, cuando se analiza el destino de las ventas de esas empresas, por ejemplo las costarricenses, las cifras nos demuestran que el 27% del total de estas exportaciones son adquiridas por compañías hondureñas, el 25% por compañías panameñas, 20% por compañías de Guatemala y 18% por compañías en Nicaragua y 10% por salvadoreñas. Ahora bien, para los meses en cuestión del año pasado, en 2019, Honduras fue el principal comprador de pinturas y barnices en comparación con los demás países centroamericanos. Se importaron 32 millones de en pinturas, y en este caso, pues 13 los compró Costa Rica, 10 millones Guatemala, 8 millones El Salvador y 300,000 a Nicaragua y 100,000 a Guatemala. O sea que somos un alto consumidor importador de pinturas a nivel centroamericano.
Otro aspecto importante a evaluar en esta etapa de la importación, y como estamos queriendo nosotros controlar el tema de contenido de plomo en pintura y la importación de esas pinturas al país, pues se consultó cuáles son los requisitos de importación de estos productos a nivel nacional. Y los requisitos son los mismos que para cualquier otro producto. O sea, el importador debe de presentar su documento de transporte, es decir, el bill of lading, la guía aérea, la factura comercial, su ficha técnica de producto, que es justo ahí donde está la información que nos interesa, ¿verdad? Es el contenido de plomo en la pintura. La elaboración de su declaración uniforme de aduanas, el pago de impuestos arancelarios, pero también en este caso las pinturas tienen una clasificación de riesgo por parte de la ARSA, están controladas por la ARSA. ¿Por qué? Porque contienen sustancias precursoras de drogas. No me pregunten cuáles, porque no las pude investigar, no me las dieron tampoco, pero la ARSA controla la importación de las pinturas, de ciertos tipos de pinturas, no todas, ¿verdad? Y los importadores deben de gestionar un permiso especial que tiene una vigencia de 6 meses y debe de presentarlo cada vez que es una importación. Y la importación de pinturas a nivel nacional es constante, ¿no? Entonces es muy interesante porque yo lo miré como una oportunidad para, en todo caso, regular toda la importación de pinturas. El mecanismo ya existe, no era necesario crear mecanismos nuevos porque ya la ARSA hace ese trabajo, ¿no? Lo interesante también es que prácticamente cuando revisamos las importaciones tenemos más de 100 importadores distintos. Entre ellos tenemos las empresas, las marcas reconocidas, pero también tenemos particulares. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, importación, imagino que es pintura especializada. Entonces, hay muchos casos particulares. También el número de personas de pinturas es muy elevado. Así que también es algo a considerar cuando se trabaja normativa. O sea, tampoco vamos a venir a complicar el comercio, sino que tenemos que dejar que fluya, ¿no? Entonces, hay que ser un poco también más ágiles al momento de proponer procedimientos de control, solo para que lo tengamos en mente. En cuanto a las ventas de estos productos, según nuestra fuente oficial, que insisto que es el INE, actualizada en 2020, el directorio de establecimientos, se contabilizaban 116 establecimientos dedicados al comercio por mayor de materiales de construcción y pinturas y 2014 establecimientos dedicados al comercio al por mayor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio. O sea, las ferreterías en general. Tenemos muchas ferreterías a nivel en Honduras, como podrán ver. Entonces, ahora bien, es interesante también que ustedes conozcan los canales de distribución, porque eso nos habla mucho de cómo se realiza la gestión de este producto una vez que termina su vida útil o ya pues no se desea que esté en el mercado o llega a su caducidad. Los importadores importantes, en este caso muchos son las marcas reconocidas y algunos distribuidores pues ya tienen sus propias tiendas, en este caso se hace una venta directa. Si ustedes se han fijado, Sherwin, incluso Comex, Protecto, Grupo Sur, tienen sus propias tiendas. Pero luego están los distribuidores, ¿verdad? Que le compran a estos importadores, a las marcas, y hacen su venta, usualmente a comercios más pequeños, ¿verdad? Que no pueden acceder a créditos, quizás. Luego están las ferreterías, que en este caso, pues, nos venden a nosotros, a los consumidores, también para ventas otras ventas a terceros, y también directamente puede trabajar con contratistas, ¿no? A veces se da. Y luego también tenemos el caso de contratistas que trabajan directamente con los importadores, en este caso las marcas más reconocidas. Este es nuestro canal de distribución que existe. ¿Cómo se complica todo? Ya les voy a explicar. Los tipos de pintura que están a la venta pues, son sobre todo las de tipo arquitectónico, a base de vinilo, acrílico, las pinturas epoxi, de poliuretano y de poliésteres, eso está mal. Y por tecnología tenemos las de base de agua, las de base de solvente, las de base de polvo. Honestamente, las más comunes son las de base acuosa, porque ya esa es la tendencia, ¿no? Cada vez la tendencia es mucho menor a producción de pinturas de base no acuosa, que las de base de aceite. Pero como les digo,
nosotros aún muchos de los usuarios, sobre todo los que se dedican a la pintura automotriz, pues siguen prefiriendo las pinturas a base de aceite. Los usos de las pinturas a nivel nacional son sobre todo de tipo arquitectónicos, también como impermeabilizantes, todo lo que se utiliza en industria, madera, automotriz y también la señalización de vías. Esas son las que más comúnmente contienen plomo, ¿verdad? Las últimas mencionadas. ¿Cuáles son las marcas de pinturas más reconocidas a nivel nacional? Vamos a la venta. Está Protecto, que es de las bajas. Pintuco es de Protecto, pero nada más que es la baja. Suarco es una marca de Guatemala, una filial de DuPont. Comex, Corona, Lanco, estas se conocen bien. El Castor es una marca exclusiva de Larache, de baja gama, es fabricada por Protecto. Pintura azul, Sherwin-Williams, Imla International, estas son también de DuPont, vienen de Guatemala. Pero también tenemos las nacionales, como es el caso de, que es esta, que es Toro Pintura Ventura. Pero también es muy interesante, y tenemos no solo fabricación de pinturas, tenemos la preparación. ¿A qué nos referimos con preparación? Ahora, la tendencia, imagínate, trabajar costos logísticos, es que estamos importando la pintura en polvo. Entonces, únicamente se le agregan ciertos agentes, en un lugar muy pequeño, porque vi que lo hace Grupo Sur, pero también interesante, equipos electrónicos, ustedes no sé si conocen la tienda, pide una marca exclusiva, es Covermore, Essential Quality Paint, que es de acá, y LG. Estas tres marcas tienen su propia establecimiento de preparación, o sea, no es una producción, porque es una preparación, son solventes para poder preparar el producto final. Entonces, es un caso interesante, cierta regulación, ¿no? Porque sea como sea, se da la liberación de compuestos orgánicos volátiles al momento de la preparación y pintura que también viene de Guatemala, es de origen estadounidense. Pinturas, la pintura de Honduras, la fabricada en Honduras, y pinturas americanas, pues ellos se dedican sobre todo a importar saldos desde Estados Unidos. Ahora, fueron unos datos interesantes. 19 marcas que identificamos, 4 pertenecen a la Asociación Nacional de Fabricantes de Pintura y Tinta, ANAFAPIT, de México, en el caso Comex, PPG, Sherwin-Williams y ASAC. Y uno pertenece a la American Coatings Association, la ACA de Estados Unidos de América. Esa es Covermore. Esa información en el beta, porque ingresé a la página de ACA y honestamente no me pregunté un libro oficial de todas las marcas que pertenecen a esta asociación. ¿Por qué es importante las marcas que pertenezcan a esta asociación tener el compromiso de que su producto esté libre de plomo? Ahora bien, ¿qué se hizo? Se hicieron visitas, sobre todo como cliente misterioso, porque cuando les decía que estaba haciendo una investigación, pues no crean que estaban muy abiertos a eso, así que, bueno, me tocó comprar, tocó hacer de cliente misterioso, y se colectó información de etiqueta. Pues me pude haber limitado únicamente a contenido de plomo, donde me explicaba género de su local, tipo de pintura, el uso, su intención de uso, advertencia de peligros. También usualmente no vamos a encontrar que dice libre de plomo, sino que va a decir componentes peligrosos. Bueno, también se puede identificar si tenía advertencia libre de plomo. Elegimos la etiqueta porque eso es otra cosa. Usualmente importamos pinturas de Estados Unidos y de todo la información en inglés, lo cual no está bien. Caducidad, la verdad es que la pintura no llega, no tiene una fecha de caducidad. Esto se ve únicamente si la almacenamos mal, la guardamos mal, ¿verdad? O sea, si la cerramos mal. Y también el contenido de código QR. ¿Por qué es importante el código QR? Es una forma a la hora de poder acceder a la ficha técnica del producto. Está la información que me interesa en lo personal, sí que es el contenido de plomo o no en el producto como tal. Estos
son algunos ejemplos de etiquetas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, una pintura es y tiene instrucciones en español y también en inglés, y eso está súper bien. Y luego pues tenemos esta otra etiqueta que es muy completa. La verdad es que las etiquetas son muy completas, pero también depende mucho de la gama, y eso lo vamos a ver más adelante. Así que, ¿cuáles fueron algunos hallazgos de la investigación y de la revisión de estas etiquetas? Pero antes de continuar, me gustaría saber si hay preguntas en el chat o alguien quisiera interrumpir. Hola, ingeniero. Sí, hay una pregunta, permítame. De Hugo Arita, ¿en qué parte o etapa del ciclo de vida o vida útil esta pintura puede ser mayormente tóxica y cuál sería un método de prevención? Excelente pregunta, porque las pinturas pues son sustancias que requieren de un manejo, manipulación cuidadosa. Son sustancias, contienen sustancias químicas. Podríamos decir que son sustancias peligrosas, ¿verdad? No tan peligrosas, pero sí. Entonces, cuando requiere de mayor atención, cuando usted la está usando, cuando usted la está aplicando, lo mejor que puede hacer es utilizar su mascarilla para el control de COVs. Muchas veces ya dicen la pintura en la etiqueta, dice que también son libres de COVs, pero honestamente yo compré hace poco una y la verdad es que no es cierto. En mi caso, pues a mí sí me afectó bastante. Entonces lo mejor es utilizar una mascarilla, la verdad, para evitar la inhalación de los COVs. Y no está de más también protegerse su piel, ¿verdad? Si en un caso tiene plomo esta pintura, a lo mejor es proteger su piel, usar guantes, ¿verdad? Y su overol al momento de utilizarla. También sucede, por ejemplo, si la pintura no se almacena bien, pues ya a caducarse y la pintura ya automáticamente pasa a ser un residuo peligroso. ¿Por qué? Por su contenido de sustancias químicas, ¿no? Entonces, en este caso también requiere de un manejo diferenciado, no es que la vamos a mandar con la basura, no, o sea, ya también tenemos que realizar una disposición final diferente, y eso lo vamos a ver más adelante, pero en mi opinión, la mayor exposición se da durante la aplicación de la pintura. Muy bien. De Sandra Aguirre, ¿es recomendable utilizar pintura de aceite para pintar el interior de una casa? Es que cuando lo he hecho cuesta que desaparezca el olor. Claro, es que por eso la gente prefiere la pintura de aceite, porque, bueno, se supone que es más duradera, sobre todo para exteriores, ¿no? Pero ya, ya los fabricantes de pintura han trabajado arduamente para que la pintura a base de agua sea igual de duradera. Entonces, honestamente, según lo que ellos me comentaron, ya, o sea, la pintura a base acuosa prácticamente cuenta con las mismas virtudes que la pintura de aceite. Eso queda a su decisión, pero honestamente, como les decía, hacemos la diferenciación porque es más común que la pintura de aceite contenga plomo, y por eso estamos haciendo la transición a pinturas a base acuosa. Yo lo que les sugeriría es que ya, pues, pasar a las acuosas para evitar cualquier riesgo. Muy bien. Hasta ahorita solo esas preguntas, ingeniera. Puede Son continuar. excelentes preguntas, muchísimas gracias. Bien, algunos hallazgos de la lectura de la revisión de las etiquetas fueron las siguientes. 6 de las marcas identificadas son fabricadas y preparadas a nivel nacional. Recuerden que son dos son fabricadas en Honduras y 4 pues son preparadas, que son las que les mencionaba, que son las preparadas por Equipos Electrónicos y Grupo Sur. La mayoría de las pinturas son fabricadas en Centroamérica, y esto es únicamente Costa Rica cuenta con una normativa para regular el contenido de plomo. ¿Y por qué? Pero como les digo, o sea, tampoco es que sea una normativa muy exigente, porque está permitiendo las 700 partes por millón, o sea que podríamos estar nosotros importando pinturas con ese contenido de plomo. Pero bueno, solo es algo hipotético. 3 marcas son fabricadas en Estados Unidos de América, y en ese caso Estados Unidos prohibió el plomo en las pinturas desde el año 1978, ¿ok? O sea, se supone que ya no se fabrica, no se utiliza plomo en pinturas, y por ese lado, pues, yo diría que nos sintiéramos seguros al momento de importar pinturas desde Estados Unidos, diría yo. De las marcas de pintura encontradas, 8 de estas únicamente están disponibles en base acuosa, como les decía, o sea, la tendencia ahora es que ya no se están produciendo pinturas a base de aceite.
Y 7 ofrecen pinturas de tipo arquitectónico y únicamente tienen disponibilidad en el mercado de pinturas automotriz, que es el caso de Axalta. Todas las etiquetas de las marcas para los productos disponibles en el mercado nacional facilitan de manera clara y amplia la información, instrucciones de uso y advertencia de peligro, o sea, todos lo hacen. Y de las 19 marcas de pintura, 10 advierten de la presencia o no de componentes peligrosos en su producto, pero no especifican cuáles son estos. Muy pocos, muy pocos. Yo vi quizás enunciados, en el caso de Protecto tenían la lista de los componentes, pero recuerden que si están dando los componentes, están dando la fórmula, ¿verdad? Entonces no lo van a decir. Muchos dicen que la advertencia no es necesaria. ¿Por qué? Porque ya esto ya se supone que está implícito, que ya no se fabrica desde hace 20 años pinturas con plomo y no consideran que sea necesario incluir esa información en el etiquetado. Así que eso también es un dato muy interesante. De las 11, ok, por otro lado, las 11 marcas advierten que su producto es libre de plomo. Aún así, muchas veces esta advertencia no es tan visible. Y es más, yo sí pude identificar que entre más baja la gama o sí, menor calidad de la etiqueta. Entonces también ese es un dato interesante. Se consultó, perdón, me parecen todos los que están ingresando. Se consultó a los fabricantes y representantes de marca el motivo por el cual ellos obviamente mencionaron que en su etiqueta que su producto es libre de plomo y como les digo, o sea, muchos dijeron que esto no es necesario porque esto se prohibió desde hace 20 años, entonces que es implícito. Pero ahora bien, o sea, puede que el producto no lo diga, pero si ustedes revisan la ficha técnica de esas pinturas, pues justo ahí dice pinturas libres de plomo, incluso pinturas libres de mercurio, que mercurio también es un aditivo utilizado en las pinturas. Si bien es cierto que las pinturas no tienen fecha de caducidad, si de las marcas pues brindan la fecha de caducidad del producto, esa debe ser alguna exigencia, ¿verdad?, de su país, ¿verdad? En general, ninguna etiqueta facilita información acerca del almacenamiento correcto que permita conservar las propiedades físico-químicas del producto y así evitar su caducidad. O sea, las pinturas no llegan a una fecha de caducidad, no tienen caducidad, únicamente se van a dañar si ustedes la almacenan mal o la cierran mal, o sea, si entra aire, pues ahí nomás quedó su pintura. Y bueno, también pues se buscó información con respecto a si estas pinturas contienen el código QR, que es una tendencia ahora, y la verdad es que muchos sí lo tienen y pues se pudo revisar la ficha técnica desde el código QR. Así que tenemos acceso a la información, la cosa es que la utilicemos, ¿verdad? Bien, con respecto a la etapa de almacenamiento y existencias, no existen lineamientos nacionales para almacenar pinturas de manera segura, pero algunos importadores, algunas marcas reconocidas, pues manejan sus propios lineamientos y sobre todo utilizan los mismos aplicados para almacenar sustancias químicas inflamables, ¿ok? Ahora, en este caso, muchas de las marcas van rotando sus inventarios de 1 a 6 meses. O sea, eso, la rotación es muy importante. ¿Por qué? Porque si evitamos que la pintura, pues, llega, entre comillas, a su fecha de caducidad o se pueda dañar. Entonces, inventarios tenemos que irlos rotando, ¿no? Pero ¿qué pasa? No, es una práctica, yo diría una muy buena práctica, que es empleada por los fabricantes, las marcas reconocidas, pero aún así eso no se traslada a sus distribuidores. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo una investigación, yo encontré pinturas desde hace 10 años, 12 años, en ciertos puntos de venta. Y la pintura puede estar bien, pero o sea, es de hace 10 años, y eso quiere decir que no hay una práctica de rotación de inventario. Y ustedes, yo no sé quiénes están conectados, pero tenemos estas marcas. La marca Tintamax era una fábrica que estaba en San Pedro Sula y me pareció muy bien. Es de hace 10 años la pintura y ya tenía el rótulo de libre de plomo y mercurio. Y en este caso que era Protecto, cuando Protecto tuvo una fábrica local, también estuvo en San Pedro Sula, operó en San Pedro Sula. Esta es otra pintura que encontré con 10 años de fabricación y pues seguía a la venta en ese lugar. Claro, porque tampoco hay mucha opción, o sea, ¿qué voy a hacer con esa pintura? O la vendo o la uso, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué sucede? Y esto, pues,
vamos a la pregunta que hacía el compañero, la compañera, no recuerdo, que hablaba de cuáles son las etapas en las cuales la cual la pintura representa un mayor riesgo. Como les decía, para mí es el uso, manipulación, pero luego es, ¿qué hacemos con esa pintura que yo ya no necesito? ¿Qué hago con ella? Se acostumbra a tirarla por el fregadero, ¿no? O sea, que se vaya al alcantarillado y quién sabe lo que pasa, a mí no me interesa, o la botan por ahí, o la dejan ahí fuera a intemperie, o sea, no, nosotros no tenemos un hábito, una costumbre de realizar una gestión diferenciada para este tipo de productos, ahora un desecho, porque ya no lo necesito, ya no lo quiero, así que ya es un desecho para mí. Bien, las empresas, muchas de las empresas cuando les pregunté, a ellos se les puede llegar a dañar cierto producto, incluso como algunos manejan fecha de caducidad, pues también ya no se puede vender en el mercado este producto. Así que ellos ya trabajan con empresas locales para la incineración de estas pinturas, ¿no? Esa es la gestión que se le hace. Pero también yo les preguntaba, una cosa es el producto, pero también tenemos un problema son las latas de la pintura. Porque recuerden que esas latas muchas veces la gente las utiliza para almacenar agua, y siempre queda cierto revestimiento, cierta capa, bueno, queda la capa de pintura, ¿no? Entonces no es recomendable porque si tienen plomo, probablemente esa agua se está contaminando. Y la pregunta es, recuerden también que, como hablábamos, si ustedes recuerdan, yo creo que muchos de ustedes ya han participado en sesiones anteriores, todo material que estaba en contacto con una sustancia peligrosa, pues es considerado un residuo peligroso. Así que las latas de pintura, como sea, son un residuo peligroso y requieren una gestión diferenciada. Así que ellos también ya están considerando en un futuro realizar o implementar esquemas de producción, de postconsumo para las latas de pintura. O sea, que una vez que ustedes ya utilizan sus latas, pues ya la un punto de disposición para que luego se haga la disposición final correcta de estas latas. ¿Okay? Ellos están hablando de reciclado o sobre todo de reciclado de estas latas. Hay 3 empresas a nivel nacional que se dedican a la incineración de estos productos, de las pinturas como Taico, Servicios Ambientales de Honduras y Desechos de Honduras. Una empresa de servicio de incineración de pinturas, ¿verdad? Entonces ya lo están haciendo con estas empresas, estas marcas reconocidas. Bien, otra pregunta que creo que hicieron es, ¿cómo sé yo si la pintura tiene plomo? Lo que tenemos que hacer es revisar la etiqueta, ¿verdad? Si la etiqueta no me da la información, yo busco la ficha técnica, que justo ahí debería estar la información, o sea, todo producto debe ser acompañado de su ficha técnica, eso es una buena práctica también. Y si no aparece la información, pues toca hacer un análisis de contenido de plomo en la pintura. Ahora bien, a nivel nacional existen 8 laboratorios con la capacidad de analizar el plomo, diferentes matrices ambientales, ¿verdad? O sea, espero en agua, yo creo que en el aire también, ¿verdad? Aquí está ya desconectada, creo, también. Pero aún a esa fecha, cuando se hizo la investigación, 2021, aún no se daba capacidad para analizar o hacer la lectura de plomo en pintura. Entiendo que con apoyo del OPS ya Sesco pudo adquirir el equipo para la lectura de plomo en pintura. Sesco también cuenta con un aparato, un XRF CATI, que trabaja en fluorescencia, que permite la lectura de plomo en las superficies. O sea, que es una forma, esto no es algo, es un aparato que le permite a uno identificar la presencia de plomo en esa superficie, paredes, ¿verdad? O en materiales, pero no puede utilizarse para fines científicos, si me explico bien, para investigaciones científicas. Esos solo son métodos rápidos para detectar presencia, ¿no? Si queremos trabajar ya en investigación científica, pues tenemos que con el método analítico adecuado para hacerlo. Entonces yo entiendo, y no sé si hay alguien de Sesco conectado, que pueda compartir con la audiencia esta capacidad para hacer lectura de plomo en pinturas. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? A mí, de verdad es que siéntanse en la libertad de interrumpir y hacer sus comentarios, consultas. Tenemos algunas preguntas más, Sí. ingeniera. Permítame un momentito. Aquí
se la voy a leer. De Carmen Virginia Vega, ¿cómo hay que eliminar la pintura caducada? Creo que lo mencionó usted hace poco. Esa es. Esa es una. No sé si la contesta primero o... Bueno, como les comenté, la pintura caducada, pues la forma correcta de su disposición final, bueno, honestamente yo diría que no tenemos que llegar a este punto, ¿no? No tenemos que permitir que nuestra pintura llegue a este punto de caducidad, porque el principio es agotar existencias. Y si ustedes compran una pintura, utilícenla, porque luego se convierte en un problema. A nivel nacional, la única forma que podemos hacerlo de manera adecuada, responsable, como les comentaba, es por el método de incineración. Que en todo caso, aquí no hay incineradores, lo que yo les diría que se le llama quema controlada a altas temperaturas, no incineración, pero ese es el método que existe a nivel nacional y es la forma segura. Es a lo que tenemos, o sea, es lo que tenemos acceso nosotros como población. Bueno, tenemos otra pregunta de Hugo Arita. ¿Existen algún otro nombre o sinónimo del plomo? En muchos casos las industrias sustituyen el nombre plomo, en este caso, y lo escriben o declaran en la etiqueta con un sinónimo. Por ejemplo, en el caso de un jugo, en la etiqueta nutricional colocan sacarosa en vez de azúcar y mucha gente no sabe a qué se refiere. Qué excelente comentario, muy interesante. Honestamente, yo desconozco, o sea, sí sé que para mercurio se utiliza, pero desconozco para plomo, no sé si alguien sabrá. Yo creo que quizás se la están jugando con el tema de componentes. Ellos utilizan el término componentes peligrosos, ¿okay? No específicamente plomo. Y utilizando ese término componentes peligrosos, entre comillas, pues prácticamente ellos se supone que abarcan todos, ¿no? Eso es lo que están haciendo, evitando mencionar plomo y utilizando el término componentes peligrosos. Hasta ahora no tenemos más preguntas, no sé Muy si... bien. Seguimos entonces. Seguimos, exactamente. Gracias, licenciada. Bien, como conclusión, a partir de la presente investigación documental, porque fue documental, o sea, fue una lectura, revisión de etiquetas, se puede confirmar que no se fabrican o se venden pinturas con plomo en Honduras. Pero hay ciertos aspectos que tenemos que fortalecer para garantizar que esto sea así, ¿no? Y para también garantizar la gestión ambientalmente razonable de las pinturas. Porque ya, como les dije, sea como sea, aunque no contenga plomo, son sustancias que requieren de un manejo especial y diferenciado. Entonces, en el caso del marco legal, ya pues todos lo han mencionado, hoy se ha presentado un reglamento para exactamente no recuerdo el nombre, pero para la gestión de pinturas con plomo en Honduras. Y en su momento lo que yo recomendé fue una reglamentación técnica hondureña, que prácticamente, si ustedes se dan cuenta, el tema de las pinturas, de la venta de pintura, o sea, ya cuenta con sus actores clave, o sea, ya cada quien tiene un rol definido. La AH debe de controlar la importación, y en todo caso, si se hace una resolución ministerial de prohibir el plomo en pinturas, pues es la AH que debe de controlar que no se importen pinturas con plomo. El tema del uso, la venta controlada, le compete a la Secretaría de Desarrollo Económico a través de su unidad de protección al consumidor. Entonces, esas son cosas que ya ellos hacen desde esta unidad, ¿verdad? Y en todo caso, ellos deben de verificar que en el mercado no existan, no se estén vendiendo pinturas con plomo, por ejemplo. Y luego, pues las siguientes etapas vienen a ser reguladas con estos proyectos de reglamentos que se están trabajando desde la CERNA y el proyecto COPS-4 y ese reglamento para lagar de sustancias químicas y para la gestión de residuos peligrosos. Entonces, las etapas en sí, de verdad que tenemos actores involucrados y su rol está muy bien definido. Entonces, tenemos que evaluar exactamente qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos regular, qué es lo que queremos controlar de la venta, y yo diría en general de las pinturas, no únicamente de la pintura con plomo, ¿no? El otro tema es el rol y involucramiento de los actores claves. Como te decía, o sea, está muy claro cuál es el rol de cada uno, no tenemos por qué escribirlo, o sea, está muy claro a qué le compete a cada quien. Yo honestamente diría que lo que se necesita en este momento y por la experiencia que tuve
es involucrar más a la empresa privada. La empresa privada, pues, recordemos que hay, y aprovechando, no sé si aún sigue conectado el señor viceministro, pero tenemos una ley de residuos que necesitamos que sea firmada, aprobada, y esa ley considera el tema de postconsumo, o sea, ¿a qué nos referimos con esto? De responsabilidad extendida del productor. Este principio consiste en que el importador, el productor, es responsable de la gestión de este producto una vez finalizada su vida útil, o sea, en este caso este residuo. Así que una vez que esta ley sea aprobada, pues ya le compete a ciertos importadores, distribuidores, la gestión de estos residuos que requieren que son de consumo de la población, y que requieren de una gestión diferenciada. Entonces, esta ley vendría obligaría a estos importadores, en este caso los distribuidores de pinturas, a realizar la gestión adecuada de, ya sean pinturas en mal estado o de las latas de pintura, por ejemplo. También recuerden que en este caso, les puedo decir, el actor más importante, pero por la cantidad de pintura que se importa, es la empresa privada y son las ferreterías, que en todo caso son los vendedores o sea, de este producto. Ustedes recuerdan que les mencionaba que hay más de 2.500 establecimientos que se dedican a la venta de pintura. ¿Y cómo regular todos estos establecimientos, no? O sea, hay una iniciativa de la Asociación Nacional de Ferreteros, o sea, hay una iniciativa y quizás lo que les hace falta es un empujoncito. Y no estaría mal, pues, que nos acercáramos, la autoridad competente se acercara a ellos y, pues, los motive a continuar con esto, ¿no? Para que luego podamos conformar una mesa de diálogo para propiciar el diálogo en este tema, ¿no? O sea, si ustedes ven las cifras, de verdad que el tema de pintura requiere de mucha atención y sobre todo porque aún cuando la etiqueta dice libre de plomo, eso no sabemos si de verdad, si es cierto, ¿no? O sea, siempre queda la duda. En cuanto a la importación, pues ya vieron ustedes que somos un país importador y pues de importación la ventaja que tenemos es que la importación de las pinturas está regulada, cierta pintura está regulada por la ARSA, y quizás justo desde ahí se pueda aprovechar para regular todas las pinturas y que siempre se solicite que se incluya la información en la etiqueta, si tiene contenido de plomo, y también, en todo caso, es el etiquetado correcto de las pinturas que se importan a nivel nacional. O sea, ¿qué información de verdad queremos ver en la etiqueta? O sea, no solo es el tema de plomo, sino que quizás otra información, como es el caso de uso, riesgos, ¿no? Entonces, son cosas que también tienen que hablarse a nivel de la Secretaría de Desarrollo Económico a través de su unidad de protección al consumidor. Lo otro es también que una vez que se apruebe el reglamento, que yo la verdad es que no leí la versión final del mismo, y en todo caso, si somos un importador, o sea, el blindaje aquí, o sea, la respuesta inmediata la da la Administración Aduanera de Honduras. Entonces, en este caso, AH, y como se ha hecho con otros productos, sustancias que están reguladas o restringidas, la AH debe realizar un comunicado para todas sus aduanas, notificando que se prohíbe la importación de pinturas con plomo. Bueno, en todo caso, pues, se habla de un contenido 90 partes por millón. Yo, honestamente, sí es cierto lo que se dice, que estas marcas no contienen plomo. Entonces, honestamente, creo que no hay ningún problema si prohibimos la importación y fabricación de pinturas. ¿Okay? En cuanto a la venta, pues yo considero que también es importante. Si ustedes recuerdan cuando les hablaba de los canales de distribución, en este caso, pues el importador, el distribuidor, no asume responsabilidad en cuanto al inventario, a la rotación de inventario para estos otros distribuidores, ferreterías y los demás. Entonces, creo que es importante que ellos asuman un rol, ¿verdad? Asuman cierta responsabilidad, o en todo caso capaciten a sus distribuidores en cómo realizar la rotación de productos y así evitar la caducidad del mismo. También otro caso
interesante es que seguimos, como bien consultora la compañera, y hablaba del uso de la pintura de aceite. Seguimos con el mismo tema hay un estigma en cuanto a la calidad y duración de las pinturas a base acuosa. O sea, se sigue diciendo que las de aceite, a base de aceite duran más. Entonces quizás aquí la ANDAFER, incluso el Comité de Educación, pues puede apoyar en ciertas campañas informativas respecto. Como le digo, o sea, lo mejor es evitar a base de aceite porque es la que es más propensa a contener plomo, ¿verdad? Y también la mayoría de las marcas han retirado el plomo de las pinturas de señalización. Y esto es algo reciente, o sea que probablemente aún encontremos en el mercado pinturas para señalización con plomo. Pero honestamente, o sea, tampoco estamos en la capacidad de ver esas pinturas en el mercado, y lo mejor, y por principio, es agotar existencias. Hay que utilizar, ¿verdad? En cuanto a almacenamiento y exposición final, pues como les comenté, Honduras no puede para almacenamiento de pinturas, pero quizás se podrían trabajar algunas, ¿verdad? Para garantizar ese almacenamiento adecuado y evitar la caducidad de estos productos. Y como también les decía, o sea, es importante que el mismo importador genere cierta responsabilidad con el producto que coloca en el mercado y realice la rotación de así exposición final del producto, bajo el principio de responsabilidad extendida del productor, que como les digo, será obligatorio una vez que se firme la Ley General de Residuos Sólidos, que aún está, yo no sé cómo quedó en el Congreso, pero sí necesita que alguien pues le dé un empujoncito ahí. Mientras tanto, recordemos que se está trabajando una propuesta de reglamento para la gestión de residuos peligrosos, y justo pues también se están considerando los lineamientos para la disposición, eliminación adecuada de desechos peligrosos. Con respecto a las capacidades laboratoriales para análisis de pintura, pues únicamente Sesco cuenta con capacidad es un aparato de pintura rápida, es un aparato de campo para medir plomo en superficies, pero ahora entiendo que también puede hacer lectura de plomo en pintura, y como les decía, sería interesante que alguien de Sesco compartiera esta información. Bueno, agradecimientos. En sí, yo agradezco la apertura que tuvieron todas las empresas en brindar información. El Grupo Sur, Pintuco, el Sherwin, Pintosa, el INE, por todo el apoyo que me facilitaron, y la persona donera Honduras también por toda la información que fue facilitada. Por mi parte, eso es todo. Gracias por su atención, y bueno, estoy atento a sus consultas y comentarios. Muchas gracias, ingeniero. Aquí tenemos otras preguntitas. De Claudia Caballero Ramírez. ¿Existen laboratorios en Honduras que determinen la presencia de plomo en pinturas? No sé si alguien desea conectar a comentar al respecto, pero yo sí entiendo que ya se tiene la capacidad de hacer la lectura de las pinturas. Incluso creo que es una investigación de plomo en pintura, pero sí creo que es una respuesta que debe ser por el personal de ser. Tenemos otra pregunta de Jorge Eduardo González. Tengo una consulta. ¿Las pinturas en spray contienen plomo también? ¿Sería malo aspirar el olor por mucho tiempo? Las pinturas en lo que contienen son, y no olvido ser sumida cuando esté aplicando ese tipo de pinturas. No plomo necesariamente. Exactamente. Y tenemos otra pregunta más. Permítame. De Amalia Licona. Cuando el plomo se incinera y siguiendo la ley de conservación de la materia establece que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿de qué manera se libera el plomo en el ambiente al incinerarlo o se destruye completamente? Bueno, después de incinerar un producto, lo que queda son cenizas, así que estas cenizas pueden tener un alto contenido de metales pesados que se liberan a la atmósfera, ¿no? Recuerden que un incinerador cuenta con un dispositivo para el control de estas emisiones, entonces
En teoría, cómo es atrapado en forma de partícula, sale en forma de partícula, y queda atrapado ya sea en los filtros que se están utilizando para esas emisiones para ese incinerador en particular. Bueno, hasta ahorita no tenemos más preguntas, entonces agradecemos mucho a la ingeniera Marcia Cecilia Suazo por habernos presentado los resultados de esta excelente investigación que sin duda nos ha dejado muchos aprendizajes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buen día.